creciendo a una tasa del 6%, pero hasta el 2014. A partir de 2014-2015 se acabó el boom de las commodities, se acabó la fuerte expansión y estamos creciendo al 1,5% en promedio en los últimos 4 años. Claro, comparado con Argentina es una maravilla, pero no nos deja contentos tampoco. Y estamos enfrentados en el futuro a decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestro patrón de desarrollo? ¿Cuál va a ser nuestro patrón de crecimiento? ¿A qué apuntamos? ¿Podemos aspirar a cambios radicales de mejora? Yo creo que lamentablemente no. Tenemos un horizonte, ya teníamos antes de la pandemia, un horizonte muy moderado. Luis, en la Argentina, en estos análisis de largo plazo hacia atrás en el pasado, recorriendo la serie histórica de cómo se comportó la matriz productiva y la economía argentina, siempre se señala que somos una especie de oportunidad perdida. Al principio del siglo XX parecía una economía pujante entre las primeras economías del mundo y hoy estamos con serias dificultades. Somos el segundo país con mayor inflación en todo el mundo, por ejemplo. Que algo así vivió Uruguay cuando se hace historia de la economía uruguaya. ¿Hay algún periodo de gloria que se añore y que se intenta recuperar? ¿O ha sido un crecimiento mucho más lento y el mayor logro se está dando en estos últimos años? Yo diría que a largo plazo los patrones de Argentina y Uruguay se parecen mucho. En la mirada de largo plazo hay coyunturas diferentes, pero los ciclos en general tienden a coincidir. Es cierto que en este último ciclo las fluctuaciones de Uruguay fueron mucho menores que las de Argentina, digamos en los últimos 20 años. Pero no la tendencia sigue siendo la misma. Nosotros escribimos en algún momento un libro que se llamaba Primos ricos y empobrecidos, donde comparábamos Argentina y Uruguay con Australia y Nueva Zelanda. Y ahí vemos que tenemos los 4 países, Australia se destaca un poco más, pero una tendencia de caída de largo plazo en términos relativos, pero las brechas siguen siendo, es decir, las brechas con Australia y Nueva Zelanda siguen siendo muy altas y nuestra brecha con el resto del mundo tiende a profundizar. ¿Y en qué momento fue ese momento de gloria económica en Uruguay? Eso depende de con quién hables. ¿Contigo cómo es? Las ideologías son complicadas. A ver, ¿cuál es el debate? Yo diría, es claro que a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, vivimos nuestros momentos de esplendor. Uruguay luego tuvo su momento de esplendor entre los años 45 y 55, que fue donde se promovió un proyecto de industrialización bastante ambicioso dentro de la escala nacional, un desarrollo del estado de bienestar muy amplio, mucha intervención del Estado, mucha regulación, expansión de las políticas sociales. Esa es nuestra edad de oro más reciente. ¿Quién gobernaba, Luis, entonces Uruguay? Que ahora es el periodo reciente. Sin duda, Uruguay logró en este último periodo de crecimiento logros no solo en materia de crecimiento económico, sino también de reducción de la desigualdad, mejoras en un amplio espectro de políticas y indicadores institucionales. Luis, en esa edad de oro de la economía uruguaya, ¿qué partido gobernaba? ¿Cuál era el signo ideológico de eso? Gobernaba la versión más industrialista y estatista del Partido Colorado. Bien. El Partido Colorado, que hoy forma parte del gobierno llamado multicolor en Uruguay. Ahora, es interesante porque hablaste de estatismo y de fuerte intervención del Estado y una mirada industrialista en esa edad dorada, y hoy, después sobre todo de las entrevistas que dio el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en Argentina, ha quedado muy establecida en la opinión pública argentina la importancia de la libertad en la discusión pública en Uruguay, sobre todo en boca del presidente uruguayo. La idea de que en el manejo de la pandemia y también en el manejo de la economía es una libertad con equidad, pero el eje está en la libertad. ¿Ese concepto ha jugado, libertad versus estatismo, ha jugado y ha condicionado o ha beneficiado a Uruguay? A mí me parece que eso es una falsa contradicción, libertad y estatismo.
Uruguay, aún en los periodos más estatistas, tuvo una defensa muy firme de la democracia, de la libertad de expresión, y por el contrario, en los periodos económicos más liberales fue cuando tuvimos la dictadura. Entonces, me parece que esas dos variables hay que manejarlas con un poco más de sutileza. Es decir, yo creo que todos, o casi todos, hay excepciones, en el sistema político uruguayo valoran ampliamente la libertad, la estabilidad democrática, el respeto a las instituciones, a las reglas del juego. Por ejemplo, si hay algo que hay que reconocerle al gobierno del Frente Amplio durante 15 años, fue una muy celosa digamos, defensa de los derechos de propiedad, de las reglas del juego, de la estabilidad macroeconómica. Es decir, que ni siquiera un gobierno de izquierda se le puede tildar en lo más mínimo de haber atentado contra esas libertades. Entonces, me parece que hay que hilar un poco más fino entre esa relación entre libertad y políticas más o menos estatistas. Ahora, es muy interesante porque uno de los debates que se está dando en las últimas semanas en la Argentina tiene que ver con una palabra que es expropiación, ¿no? Que atenta contra ese derecho de la libertad, esa institución de la propiedad privada y de la libertad de empresa. Es decir, aún Uruguay, con partidos de izquierda o de centroizquierda, no pone en cuestión ese tema o esa institucionalidad que afecta a la propiedad privada. No, nunca estuvo ese tema, pero sin embargo tenemos debates ideológicos muy importantes sobre el rol que deben jugar las empresas públicas. Nosotros tenemos algunas empresas públicas muy importantes en áreas estratégicas que han cumplido un rol muy importante a lo largo de nuestra historia, y recurrentemente hay debates sobre si esas empresas deben existir o no. Yo diría, muchos de los partidos políticos que hoy están en el gobierno en Uruguay defendieron en su momento una fuerte política de privatización que no se pudo llevar a cabo porque hubo plebiscitos en los que la mayoría amplia de la población estuvo en contra de tales privatizaciones. ¿Cuáles serían esas empresas públicas, Luis? ¿Cuáles serían estas empresas públicas que se debatan? Son obviamente estratégicas, ¿no? Se trata de la empresa de telecomunicaciones Antel, de la empresa de generación de energía eléctrica UTE, de la empresa principal y principalmente principalmente estas tres, las dos que mencioné y la refinería de petróleo ANCAP. Ahora, esas empresas, Luis, que los plebiscitos resistieron a la hora de ser privatizadas, ¿son eficientes en términos de su rentabilidad y en términos de la calidad del servicio que le prestan a la ciudadanía? Yo diría que sí. O están muy subsidiadas, porque el problema en Argentina es el subsidio, ¿no? El subsidio del Estado que termina aumentando el déficit fiscal. No, yo diría que acá es un poco al revés. Prácticamente que estas empresas contribuyen con recursos a rentas generales para poder llevar adelante otro tipo de políticas. Por supuesto, son mercados regulados y esto es posible de someterlo a una discusión técnica más detallada, pero incluso ahora yo diría que lo que está en discusión no es si esas empresas existen o no, sino en qué marco de competencia y cómo se regula la competencia de esas empresas en un mercado abierto. Pero hoy, por suerte, creo que no hay nadie que esté cuestionando estas empresas, porque ya te digo, incluso estas empresas contribuyen aportan recursos a rentas generales, y creo que han hecho una gestión bastante buena. Si uno lo mira históricamente, han hecho una contribución muy importante, incluso porque se trata de servicios básicos para la población y que son empresas que garantizan la asequibilidad de esos servicios a un amplio conjunto de la población en el territorio, ¿no? Luis, para tener claro indicadores que para los argentinos son importantes y se discuten todos los días, ¿cuál es el déficit fiscal de Uruguay hoy? ¿Cuál es la tasa de crecimiento ya la indicaste? ¿Cuál es su nivel de endeudamiento en dólares, por ejemplo?
Déficit y endeudamiento en dólares, esos dos indicadores. Sí, el déficit fiscal ha sido un tema muy debatido y obviamente el gobierno actual, digamos, ha hecho una campaña muy fuerte porque los gobiernos de Frente Amplio dejaron un déficit fiscal del 4,8%, algo por el estilo, un déficit fiscal que algunos economistas señalan que en realidad es menor porque el celo con el que se ha informado estas cuentas ha sido enorme y se registran, digamos, componentes de ese déficit que en otras regiones ni siquiera se reportan. Pero es cierto que quedó un déficit importante porque las proyecciones de crecimiento eran mayores y el cambio de la coyuntura económica generó cierto desajuste entre la recaudación y la expansión del gasto que tiene su inercia. Ese es el problema, digamos, básicamente al que yo me refería antes. Claro. El problema es cómo mantener la tasa de crecimiento para poder mantener las políticas de gasto de manera adecuada. Entonces, ahora, ¿se ha financiado con endeudamiento o con emisión o con las dos cosas? No, principalmente con el endeudamiento, pero el endeudamiento de Uruguay era bajísimo. Habíamos quedado con un endeudamiento altísimo después de la crisis del 2002-2003 y digamos que la gestión durante los últimos 15 años generó una reducción muy importante del déficit y lo que es más importante de la deuda y lo que es más importante una reprogramación de la deuda digamos con plazos muy favorables y con una calificación bastante buena que se mantiene. Uruguay se mantiene muy bien posicionado por las calificadoras, por lo que tiene bastante buen acceso digamos, a la financiación externa. ¿Qué tasa de interés, Luis, coloca deuda Uruguay hoy, aproximadamente? Yo creo que está, sinceramente no te sé decir una emisión más reciente, pero yo te diría comparativamente es una tasa bastante baja. No te quiero decir los números porque ha estado variando y en la coyuntura actual además está muy volátil la situación. Luis, hay otra cuestión que es de acuerdo con la mirada simplificadora, ¿no? Desde esta orilla del Río de la Plata, que Uruguay fue en algún momento un paraíso fiscal. ¿Cómo ha variado esa matriz económica uruguaya? ¿Era efectivamente el peso de los dineros llevados allí por empresarios o por particulares para evitar pagar impuestos en sus países de orígenes? Efectivamente era una fuente importante para Uruguay y eso ha cambiado en una matriz productiva mucho más extendida y aceitada. El modelo financiero efectivamente se desarrolló y se intentó desarrollar deliberadamente durante muchos periodos, en particular durante el periodo dictatorial, y quedó una inercia bastante marcada. Y creo que cuando vivimos la crisis del 2002, no necesariamente importada de Argentina, pero sí con vínculos bastante estrechos con lo que pasó con la economía argentina, esto quedó muy de manifiesto, el rol del sector financiero. A lo largo de los últimos años hubo, y a partir especialmente de la crisis digamos, de las subprimes, se hizo una política muy marcada a partir de la crisis del 2002 y a partir de la crisis internacional hubo una política muy marcada de reducir, de aumentar los controles y de salirse de ese modelo. Yo creo que Uruguay logró salir de la lista gris, tiene buena conducta en ese campo y ahora está un poco en duda porque algunos de los componentes de la llamada ley de urgente consideración que propuso este gobierno
una ley enorme que abarca más de 500 artículos puestos a consideración urgente, que toca muy diversos campos de la economía y la sociedad uruguaya. En esa ley hay algunos elementos que tienden a liberalizar, y la política liberal del gobierno es liberalizar un poco esas normas, y quienes trabajaron durante los años anteriores en una mejora de la regulación denuncian que este tipo de propuestas significan un paso atrás y que pueden poner en riesgo la imagen de Uruguay como no paraíso fiscal. Ahora, en la Argentina llega la información de que Uruguay está abierto a recibir a empresarios e inversores que quieran residir en suelo uruguayo y además aporten un cierto capital productivo. Debajo de eso decís que hay otra discusión que tiene que ver con esto, con que se puede volver un poco atrás hacia ese modelo que se estaba abandonando de paraíso fiscal. Sí, yo, si querés que vaya un poco más lejos, yo diría, yo no conozco bien cuál es el modelo productivo que tiene este gobierno para Uruguay. Y veo que se pone mucho énfasis en la atracción de capitales, como si la atracción de capitales fuera a resolver el problema de nuestro patrón de desarrollo. Entonces, creo que es importante atraer capitales, y obviamente la legislación está tratando de avanzar en flexibilizar lo más posible ese campo. No sé si es la estrategia más adecuada, y dentro de la propia coalición de gobierno hay algunos partidos que resisten algunas de las medidas propuestas, algunos de los pasos tan liberalizadores que se está proponiendo principalmente desde la presidencia. Luis, una última cuestión. En la Argentina hay una discusión continua sobre el capitalismo, como sobre todo desde el oficialismo y el kirchnerismo más duro, de una idea de que el capitalismo debe ser en algún punto superado, revisado, porque produce enormes desigualdades. ¿Esa discusión se da en Uruguay o hay una idea de institucionalidad que incluye la democracia en una sociedad interesante con ciertas maneras del capitalismo? Aquí, como en todos lados, el espectro ideológico es muy amplio. Tu pregunta iría dirigida a decir, bueno, la principal fuerza de oposición hoy en Uruguay, que es el Frente Amplio y que gobernó durante los 15 años anteriores con ese bastante buen desempeño económico y sobre todo social. ¿Qué opina esa fuerza? Yo te diría, dentro de esa fuerza que tiene el respaldo muy firme de más del 40% de la población, hay algunos sectores que hablan de socialismo, que hablan de superar el capitalismo, y hay otros sectores que lo que buscan es distintas maneras de desarrollarse dentro del capitalismo. Ahora, en ningún lado de la oposición uruguaya yo veo que hayan propuestas concretas de expropiaciones ni de cosas por el estilo. Yo diría que ese tipo de propuestas van, por un lado, principalmente a señalar las enormes contradicciones que obviamente está teniendo el capitalismo y que le está costando resolver el problema del cambio climático. La propia pandemia hasta cierto punto manifiesta las dificultades que se nos están poniendo. Los populismos, nacionalismos europeos nos muestran las dificultades que está teniendo el capitalismo para conciliar con el desarrollo de un estado de bienestar. Es decir, aquella idea de que la socialdemocracia era la democracia social, igualitaria y capitalismo, está un poco bastante cuestionada. También el capitalismo está mostrando que aparece una nueva potencia como China, que tiene valores y estructuras económicas un poco diferentes a las que supuestamente tiene el capitalismo más liberal. Entonces, esa es una tercera dimensión
de la crisis fuerte que está experimentando el capitalismo, y yo diría que hay otra muy grave, que es el problema de cómo se vincula el cambio tecnológico con las posibilidades de empleo, lo que a su vez tiene que ver con todo el tema de los estados de bienestar. Bien. Entonces, creo que depende de qué querramos decir con capitalismo. Si el capitalismo es el capitalismo salvaje de las finanzas que subordina todo, yo creo que la cantidad de gente que es anticapitalista en ese sentido es muy grande. Gracias por salir en la... Depende mucho de qué querramos decir con ahora, que la humanidad, respeto, está enfrentada a la necesidad de superar muchas restricciones que tiene el mundo actual y que hay que innovar en las formas de organización social, a mí en lo personal me parece que es bastante claro. Muchísimas gracias, Luis Bertola, por estas reflexiones en torno a Uruguay, su lugar en América Latina, el desarrollo y también en el capitalismo global. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Y ese país vecino, ese Uruguay tan querido, que nos atrae tanto por la riqueza de su institucionalidad, ¿no? Esa estabilidad quebrada en algún momento, pero recuperada con solvencia y sostenida, generando un crecimiento económico también interesante. ¿Cuáles son esos desafíos? Nos contó Luis Bertola para este Uruguay que tanta atención nos llama. Vamos ahora, después del corte, con educación y pandemia, cómo está afectando la educación y el riesgo de una generación perdida. Después del corte con Jaime Saavedra.